señoritas de tercero de secundaria, bienvenidos todos, sanjuanbosquinos y no sanjuanbosquinos, a la clase de comunicación para tercero de secundaria. En esta oportunidad vamos a recordar el tema de géneros literarios. En el libro de Conejo, en el área, página 22, tenemos la teoría. Vamos a recordar en primer lugar qué es el género literario, ¿ya? El género literario son las agrupaciones, son las categorías que nos permiten clasificar las obras literarias de acuerdo a la temática que desarrolla y a la estructura que presenta. ¿Está bien? Ahora, hay tres géneros literarios tradicionales o tres géneros literarios por excelencia, lo llamamos. El primero es el épico narrativo. Ese es el nombre que tiene ahora, porque antes simplemente se llamaba épico, había otro narrativo. Lo juntaron con el pasar de los tiempos, así como el idioma español evolucionó, el género también. Se llama épico narrativo, el primero. ¿Ya? El segundo se llama dramático. Y el tercero es el lírico. Tres géneros, nunca se olviden. Épico narrativo, dramático teatral y lírico. Ahora, en el género épico narrativo se relata, se cuenta o se narra. Eso es el verbo los verbos que se utilizan, que son sinónimos: narrar, contar o relatar. Y su intención del género épico narrativo es, ¿qué cosa? Entretenernos. En el género dramático teatral, los personajes dialogan. Ahí no se narra. Los personajes dialogan. Y en el género lírico se expresa sentimientos, emociones. El yo poético eso es lo que hace. Son los tres géneros por excelencia. Ahora, repetimos, ¿qué es el género literario? Son agrupaciones, categorías o apartados para clasificar las obras literarias, de acuerdo al tema que desarrollan. Miren esa imagen ahí. Ay, no, qué bonita esa imagen. Ahora, ojo, ¿ah? ¿Por qué me he puesto esa imagen? Porque el género lírico expresa sentimientos, te permite imaginar y tu estado emocional va a reflejarse. Eso es lo que expresa el género lírico. También es subjetivo, no es algo real, no es algo concreto, no. El género lírico es subjetivo porque se expresa a través del verso. También está compuesto por estrofas y cada estrofa por versos. Quiere decir que el género lírico son los poemas, las poesías, sí, pero también las canciones, porque las canciones son poesías. Esos pertenecen al género lírico. Ahora, tiene musicalidad, tiene simbolismo y evoca al amor, a la tristeza, al llanto, al rencor, a la admiración, todo tipo de sentimientos. Ahora, ¿cuáles son las especies más representativas? Ojo, hay especies mayores y hay especies menores. La oda, la elegía y la égloga son las principales, las fundamentales que ustedes deben conocer. Tres especies básicas. Miren aquí, tengo tres ejemplos del género lírico. Tenemos la rima 38, tenemos a la muerte de Atahualpa y tenemos al perderte. Son poemas, son ejemplos del género lírico. ¿Qué es lo que quieren hacer acá? Despertar sentimientos y emociones, y están conformados o compuestos por versos que van agrupados en estrofas, y ese conjunto de estrofas viene a ser los poemas. ¿Cuáles son las especies líricas? Vamos a mencionar algunas. Las odas, églogas, elegías, que son las principales, pero también tenemos los epigramas. Ahora, ¿qué es una oda? Es un poema de exaltación, es un poema de admiración a los valores o a las virtudes de algún ser viviente, de algún ser vivo, o de algún objeto o alguna idea. Es una
admiración o exaltación. Ahora, ¿qué es una égloga? Es un poema, pero es un canto, o sea, es un canto en el que intervienen dos pastores. Los personajes siempre son pastores. Es un canto, está escrito en verso, pero si yo leo me voy a dar cuenta que es un canto donde dos pastores, no estoy hablando de los que predican los sermones en la iglesia, no, estoy hablando de los que se dedican a cuidar a los animales en el campo. Pero ellos hablan de sus decepciones, de sus tristezas, de sus desamores. Esos son las églogas. Sin embargo, las elegías son poemas de tristeza, de lamento, de nostalgia por la pérdida de algo, de alguien, por la separación o por la muerte de alguien. Eso es una elegía. Y los epigramas también son poemas, pero breves. Ahora, el motivo o la temática es libre, es común, pero a la vez es alegre y en cierta forma satírico. ¿A qué me refiero? Irónico. Esos son los epigramas. ¿Está bien? Hasta ahí. Ahora paso al género épico narrativo. Miren esa imagen de la Ilíada, una obra clásica de la literatura occidental. ¿Quién es el autor de la Ilíada? Homero. Y esa obra es del género épico, que anteriormente, ya les dije, solo se llamaba épico. Ahora se llama épico narrativo. Pero en el género épico narrativo, lo que en este caso el autor hace, el narrador, es contar, relatar hechos o acontecimientos que suceden. Y estos hechos pueden ser reales o pueden ser ficticios. Ahora, ¿cuál es la forma de expresión? La prosa, quiere decir los párrafos. La prosa son los párrafos en el género épico. Y el género narrativo, ¿por qué se llama género épico narrativo ahora? Porque es la evolución del épico. Así como ayer, estábamos observando el miércoles, en el tema de analogías, la evolución, ¿no? Anteriormente solo teníamos máquinas de escribir, decíamos. Ahora es una versión mejorada, tenemos las computadoras, ¿cierto? Entonces, el género narrativo es la evolución del épico, es la versión mejorada, y por eso los llamamos épico narrativo. Y, escuchen, tiene especies en verso y otras en prosa. ¿Cómo es eso? El género épico se escribía en verso. Por eso son obras que pertenecen al clasicismo. Así como hemos hablado de la evolución del castellano anteriormente, en el siglo V, en el siglo VI. Las primeras creaciones, las primeras obras se escribían en verso y pertenecían al género épico. ¿Ya? Por eso estamos hablando, pero ahora en la actualidad, o hace bastantes siglos, ya del siglo XV, XVI, XVII, ya se escribe en párrafos, por eso es en prosa y se llama épico narrativo. Miren aquí, tengo un ejemplo de la Ilíada, les decía, de Homero, que es del género épico. ¿Está bien? Ahora, ¿cuáles son las especies narrativas? Son los cuentos, las novelas, los mitos, las fábulas, las leyendas, pero también están las epopeyas, los cantares de gesta, los poemas épicos. Son especies narrativas del género épico narrativo. Como ven acá en verso estaban escritas las obras antiguas, que eran las epopeyas, los cantares de gesta y los poemas épicos. Pero todos los que son escritos en prosa ya son, vamos a decir, actuales, que están escritas en párrafos, y son los cuentos, las novelas, las fábulas, los mitos, las leyendas. ¿Está bien? Ahora, si yo veo un cuento, una novela, ¿cuál es la diferencia entre estas dos especies narrativas? Que el cuento es breve y la novela es amplia. El cuento se centra en un personaje y es breve, pero la novela tiene un personaje principal, pero tiene muchísimos secundarios y también va contando los hechos
las acciones que suceden a los personajes. Y por último, miren ahí, tengo ahí un escenario, tengo un teatro, chicos, miren ahí. Vamos a hablar del género dramático teatral. Primero, que la acción es dialogada y representada por personajes. Los personajes son actores, pues porque si va a ser presentada, la finalidad del género dramático teatral es ser representada ante un público. No te va a narrar nadie, tampoco te va a declamar, te va a hacer despertar sentimientos, no. Es que tú te entretengas, pero mirando una representación teatral, que los actores ahí escenifiquen una acción. Por eso es que dentro del guión, dentro de las obras, hay acotaciones. ¿Qué son las acotaciones? Son las indicaciones que tienen que seguir los actores y van entre paréntesis. Esas son las acotaciones. Ahora, toda obra que es de género dramático teatral está destinado para ser representada ante el público. Dentro de sus especies, las especies principales son la tragedia, la comedia y el drama. Miren aquí un ejemplo. Antes de pasar al ejemplo, también existen especies menores, la ópera, la opereta, la zarzuela, el sainete, que también son representaciones, ¿no? Para un teatro, pero son cortitas, son pequeñas, algunas son musicales, con baile, con canto, pero la tragedia, el drama y la comedia son las especies por excelencia del género dramático teatral. Miren aquí, qué bonito. Veo el drama de Ollantay. El drama. Esta obra ha sido creada para ser representada. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una comedia, una tragedia y un drama? La comedia es una representación teatral jocosa. ¿Qué quiere decir? Alegre, cómica. Y el final siempre va a ser feliz. Y la tragedia, siempre va a tener un final triste, donde los protagonistas mueren. Eso es una tragedia. La obra más conocida en todo el mundo y que ha sido traducida a muchos idiomas es la tragedia. ¿Cuál? Romeo y Julieta. Ay, pobrecito, los dos jóvenes adolescentes enamorados se casan escondidas, al final mueren. La tragedia de Romeo y Julieta. Imagínense eso. Mientras que la comedia es feliz, termina en feliz, la tragedia termina en muerte de los protagonistas. ¿Y qué es el drama? El drama es una representación teatral donde se mezcla ambos. Hay partes, hay escenas jocosas, alegres. Puede o no morir un personaje. No específicamente el protagonista, pero a veces el final va a ser triste y a veces va a ser el final feliz. Es una combinación de comedia o tragedia. Chicos, esa información que yo acabo de compartir con ustedes lo tienen en el libro de Aria, ¿cierto? Ahí lo tienen. Gracias por escuchar esta corta explicación. Ahora vamos a trabajar, no en el libro de Aria todavía, ahí está la teoría, en el libro de actividades con los chicos sanjuanbosquinos. Y contigo, amiguito y amiguita, gracias. Nos vemos en la siguiente grabación. Hasta pronto.